Hola, bienvenido. Bueno, hoy me tocó aquí en el parque porque andaba caminando con Lori y con el perro que lo sacamos a caminar un poquito. Me quedé en que nos habíamos mudado para la casa del pueblecito de Santa Cruz, que era una casa que tenía 3 cuartos, estaba al lado del río. El río es un recuerdo muy bonito para nosotros porque íbamos caminando, nos quedaba muy cerquita, y la carretera central pasaba enfrente de la casa de nosotros. El río tenía varias partes que nos gustaban, pero la preferida era un poquitico más lejito y era por donde estaba muy bajita el agua y nos sentábamos en las piedras. Tenía unas piedras redondas de esas de río bonitas y ahí pasaba el agüita bien cristalina, bien sabroso. Ahí llevábamos merienda y todo y nos sentábamos a comer y a disfrutar ahí. Pero esa era un poquito más lejita. La que nos quedaba más cerquita tenía partes bajitas, partes más hondas. Después venía una parte que era muy profunda, muy peligrosa y tenía como un motor para sacar agua. Y entonces yo recuerdo que nos decían que había un cocodrilo ahí en esa parte del río. Y yo supongo que era para que los niños no se tiraran ahí porque el agua del río ustedes saben que es muy densa y se podía ahogar cualquiera. Una vez mi hermano, el mayor, estaba nadando en el río con un amigo y dice que sintieron un ruido muy grande y que el amigo le dijo que saliera rápido, rápido. Eran niños nada más, eran más grandes que yo, pero eran niños. Y salieron rápido y enseguida vieron que venía toda la creciente de las montañas con palos y todo. Eso se salvó de milagro. Cuando el río crecía, nosotros íbamos arriba del puente si se podía, porque a veces no se podía. Íbamos por la carretera, teníamos que subir a la calle, porque la casa quedaba un poquito más bajita así de la calle. Íbamos por la carretera central, que era, no sé, una cuadra, vamos a decir que fueran 2 cuadras o 3 lo que quedaba del río. Y desde el puente veíamos todos los remolinos, cuando el río estaba crecido. A veces los remolinos llevaban plantas, llevaban palos, a veces llevaban animalitos. Era feo ver aquello porque creo que a ninguno se nos ha olvidado. Se ponía súper peligroso y el agua sí llegaba, cuando crecía el río, llegaba al patio de la casa, que era más bajita. Al frente casi no, pero sí llegaba hasta la parte de atrás. Nunca llegó a entrar porque era alta la casa. Recuerdo que mi mamá tenía una mata de flores blancas, una mata de rosas blancas que tenían como unas puchas de flores blancas que parecían como ramos de novia. Y el otro día le estaba enseñando a Lori cuando vimos en la televisión unas bibijaguas. Y le dije, mira Lori, esas son bibijaguas. En Cuba habían bibijaguas. Y le estaba diciendo a ella que cuando venía las bibijaguas por la noche y por la mañana podía amanecer la mata en palitos. No quedaba ni una hojita, ni una. Cuando aquello fue la época de la novela La Esclava, creo, me parece, que era de aquella época. Entonces, ahí fui a la escuela primaria, fui desde preescolar hasta 4.º grado, ahí en ese mismo pueblito. El pueblo tenía el parque, la iglesia, como todos los pueblos de campo, pero muy bonito, y las construcciones eran muy antiguas, pero muy bonitas. Era un pueblo bastante viejo. Al lado de la escuela había una cafetería que antes del triunfo de la revolución vendían café y cosas muy ricas, una cafetería muy bonita. Y arriba vendían helado, había una heladería. Y abajo yo recuerdo que había una quincalla.
los más jóvenes no deben de saber lo que es una quincalla, pero ahí vendían de todo y era un cuadradito, era una tiendecita allí que era un cuadradito nada más, tenía una ventana y una puerta atrás para que entraran y salieran los que se paraban allí a vender. En la quincalla vendían desde rolo hasta cosas para la casa, vendían de todo en la quincalla y eran cosas baratas, baratas y de no tan buena calidad, pero bueno, ojalá hubieran quincallas hoy todavía, por lo menos, ¿no? En el pueblo había una barbería, la pescadería, la panadería, que vendían el pan más rico del mundo. Bueno, ahí recuerdo que tuve de primero a cuarto grado la maestra, la mejor maestra del mundo. Ojalá ella lo esté viendo. Ella vive hoy en New Jersey y se llama Amelia. De casualidad éramos vecinos porque recuerden que les dije que vivíamos en una cuartería. Ella vivía en la casa al lado de la de nosotros, o nosotros fuimos a vivir ahí porque ellos vivían ahí. Y les voy a poner un ejemplo. Ella tenía un don para enseñar. Por ejemplo, ella decía, hierba se escribe con Y porque la hierba tiene raíz y con B alta porque después crece. ¿A quién se le va a olvidar eso? Entonces eso es algo que no saben hacer todos los maestros. Ella tenía el don de enseñar. Hay personas que trabajan de eso porque quizás les gusta, pero una cosa es gustarle a uno una cosa y otra cosa es tener el don. Ella lo tiene. Y entonces, bueno, después fui a otra escuela más lejos, cerca de por allá por donde, por donde trabajaba mi mamá, por el central, pero de al lado de allá. Esa escuela estaba en un pueblo donde llevaron a los alzados, se llama López Peña. Ahí fui a una escuela quinto y sexto grado. Bueno, quinto grado. A mitad de sexto grado nos fuimos a vivir a La Habana, al Cotorro. Cuando nos fuimos de Pinar del Río, bueno, en aquella escuela no tengo mucho que contar. Allí mi abuela, mi tía era la directora de la primaria donde yo estaba hasta cuarto grado y después fue la directora de casualidad de la otra donde fui a López Peña también. No recuerdo nada tan agradable en aquella escuela. Recuerdo a personas que estaban conmigo en la escuela, pero tengo más recuerdos de la de primero a cuarto, increíblemente. Después fuimos para La Habana empezando sexto grado. Y recuerdo que en el camino, ustedes saben que en la autopista uno todo lo que ve es verde. Y yo recuerdo que yo miraba el verde, las plantas, iba con una tristeza tan grande porque lo único que yo pensaba era si yo iba a volver a aquel lugar. Me dolió mucho irme de Pinar del Río. Los cambios son muy malos para los niños. Y tengo bonitos recuerdos de todo. Mi niñez en Pinar del Río fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, aparte de mis hijos. Es decir, la etapa más de esos recuerdos bonitos de familia y de no sé, de los mangos, de las iguanas y todo eso fue allá en Pinar del Río. Aunque las iguanas no es un recuerdo bonito, pero es algo que quedó en la memoria para contar. Después, cuando llegamos a La Habana, bueno, pero tengo que hacerles el cuento de por qué nos fuimos a La Habana. Cuando nosotros estábamos muy pequeñitos, muy chiquitos, y que vivíamos detrás de casa de mi abuela y mi mamá trabajaba en el central, mi mamá tuvo una relación con mi padrastro, que fue como un padre para nosotros. Ellos se conocieron allí y bueno, después se fue para La Habana y aquello se quedó así. Pero cuando estábamos en la casa nueva en Santa Cruz, mi hermana
había terminado la secundaria. Ustedes recuerdan que antes no había que pasar el pre. Ella terminó la secundaria y se fue a estudiar a La Habana, técnico médico en oftalmología. Ella era buenísima en eso y le encanta, y hoy todavía le pueden preguntar y ella te puede explicar de todo lo que ella estudió. Así que le gustó mucho. Es decir, ella no tenía ni 15 años todavía y fue a estudiar a La Habana, imagínense. Y de casualidad, un día se encontró con este señor, que fue este segundo papá de nosotros, Martín. Y no recuerdo exactamente cómo fue, pero el caso es que él llegó a Pinar del Río, volvió a ir a Pinar del Río a buscar a mi mamá. Recuerdo que cuando fue con una caja llena de chambelonas y cosas ricas para nosotros. Él fue un hombre muy bueno. Y bueno, ahí decidió mi mamá y él unirse otra vez, y él nos llevó para La Habana. En La Habana, bueno, yo digo La Habana, el Cotorro es Habana Campo hoy. En ese momento era el último municipio de Ciudad de La Habana, pero hoy es Habana Campo. Y en realidad el Cotorro no tiene nada de ciudad, no tenía nada tan diferente a donde yo vivía en Pinar del Río. Entonces, me estás alumbrando con eso, Lori. La cara. Y entonces, ahí empecé el curso, o seguí el curso de sexto grado, y yo siempre andaba solita, quizás por el cambio, y salía destacada y toda la cosa, pero un día los profesores, teníamos dos profesores, una de letras y el muchacho era de ciencias. Me llamaron y me preguntaron si pasaba algo conmigo, que yo siempre estaba solita. Y yo les dije que no, y de verdad no pasaba nada. Es que yo era así. Ahora es que me gusta la gente y me gustan las fiestas y eso, pero siempre estuve sola en la escuela. Me llevaba bien con todos, pero estaba bastante sola. Y bueno, ahí terminé sexto grado y empezamos la secundaria y empezamos a ir a las escuelas al campo. No hubo tanto, fue una experiencia rara porque nos adaptamos a un lugar totalmente nuevo. Llegamos, vamos a decir que a conocer a otra familia. Nos sentimos bastante raros, sobre todo yo, estoy hablando por mí, me sentí bastante rara. Pero fue pasando y fui creciendo. Cuando terminé la secundaria tuve que ir becada y fue una experiencia muy fea para mí. Mucha gente disfrutó mucho de estar becado en el preuniversitario, pero yo no. Y de esa beca mañana les voy a contar todo lo que pueda. Y fue bastante interesante y creo que es como para comparar. Quien haya estado becado puede comparar mi experiencia con la de él y verá que hay muchos puntos de vista sobre las becas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que si me quedó algo yo les cuente después. Estoy casi segura que posiblemente voy a recordar algo más de esta etapa en este pueblo de donde me fui, en Pinar del Río, y les contaré. Si no, seguimos con el preuniversitario, ¿ok? Gracias por ver el video, ojalá los haya entretenido un poquito y que descansen. Hasta mañana. Los quiero, gracias por acompañarme. Hasta luego.